Hola, mis estimados estudiantes, ya nos encontramos en nuestra tercera sesión y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que corresponde con un término importante en esta asignatura, que es el de solubilidad. Esto lo vamos a ver en el tema número 4 de soluciones, pero ustedes también van a tocar este tema cuando vean el tema de constante del producto de solubilidad y van a conocer equilibrios aplicados a compuestos escasamente solubles, incluso con una constante de equilibrio, que es una constante relacionada con la solubilidad, llamada KSP. Así que en este tema entienden, digamos, los fundamentos de lo que es la solubilidad, digamos, concepto importante al momento de preparar una solución, y cuando podemos clasificar incluso los compuestos como solubles, escasamente solubles, y luego vamos a seguir profundizando sobre este tema. Ahora bien, ¿qué es la solubilidad? De acuerdo al concepto que aparece en el Brown, es la cantidad de soluto necesaria para formar una disolución saturada o una solución saturada en una cantidad dada de solvente y a una temperatura determinada. Este concepto implica tres variables fundamentales. En primer lugar, cantidad de soluto necesaria, o lo pudiéramos decir de otra manera, máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente y a una temperatura específica. Fíjense que entonces estamos hablando de esas tres variables, que es una cantidad de soluto, un volumen de solvente o una cantidad de solvente, que se toma como referencia en este caso agua para este tema, ¿verdad? Estamos hablando de compuestos solubles en agua, y a una temperatura. En el caso del cloruro de sodio o la sal común, su solubilidad en agua a 0 grados centígrados es de 35,7 gramos por cada 100 mililitros de agua. ¿Qué significa eso? Que en 100 mililitros de agua y a una temperatura de 0 grados centígrados, la máxima cantidad de soluto que usted puede disolver de cloruro de sodio es de 35,7 gramos. Disolviendo esa cantidad, entonces usted va a tener un equilibrio, ¿verdad?, de solubilidad, y esa es, digamos, una solución saturada, es decir, que está en el límite de su solubilidad. No se puede añadir más de esa cantidad a esa temperatura. Eso es el concepto de solubilidad. Y por supuesto, en función de ese criterio, podemos tener compuestos que son solubles, algunos que son escasamente solubles. Si recordamos en nuestra sesión anterior que hablábamos del proceso de disolución, en la cual tiene que, digamos, ocurrir una etapa en la que se disgregue esas partículas del soluto, también que se separen esas partículas de solvente y se unan ambas, el soluto y el solvente, ¿verdad? Bueno, justamente cuando hablamos de compuestos que son solubles, ese proceso tiende a ser espontáneo. En cambio, cuando hablamos de compuestos que son escasamente solubles o poco solubles, generalmente hay que aplicar, ¿verdad?, calentamiento, es decir, valiéndonos de los artificios termodinámicos, poder manejar que ese compuesto pueda disolverse en ese soluto. O incluso en otros casos, eso lo van a ver en tecnología farmacéutica, requieren de otros agentes para poder formar o una emulsión u otra preparación farmacéutica que sea estable en el tiempo. En función de la solubilidad, podemos clasificar las soluciones. En primer lugar, la solución insaturada. En segundo lugar, la solución saturada. Y en tercer lugar, las soluciones sobresaturadas. ¿Qué es una solución insaturada? Bueno, es aquella que tiene menos de la cantidad del soluto de su límite de solubilidad. Es decir, en este mismo ejemplo del cloruro de sodio, supongamos que tuviésemos 20 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua a 0 grados centígrados, bien, estaríamos hablando de una solución que está insaturada. Entonces, esa solución insaturada es cuando disolvemos menos soluto del necesario para formar una solución. En el caso de una solución saturada, es una disolución que está en equilibrio, ¿okay?, como sale aquí en esta figura, unas flechas aquí de equilibrio, con soluto no disuelto.
no se disolverá soluto adicional si se agrega a una disolución saturada. Es decir, para este ejemplo, supongamos que tengamos 35,7 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua y a 0 grados centígrados. Estamos en presencia de una solución saturada. Si añadimos más de esa cantidad de cloruro de sodio, por ejemplo, 35,9, ¿ok? O 36, o 36,5, ya en ese caso, esa solución estaría por encima de su límite de solubilidad. Entonces, precipitaría bajo estas condiciones. Entonces, una solución saturada es aquella que se encuentra en el límite de solubilidad. Si lo hacemos con un ejemplo, es como si dijéramos que en un carro, ¿verdad? Hay solamente 10 asientos y en cada asiento caben 2 personas. Solamente hay posibilidad de que estén 20 personas en ese móvil. Si hay una persona más, obviamente no va a tener que estar de pie. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de la máxima cantidad de personas disponibles de acuerdo a la cantidad de asientos, estaríamos hablando de que está saturado ese móvil. Así sucede en el caso de las soluciones. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una solución sobresaturada? Bueno, una solución sobresaturada es aquella que en condiciones apropiadas es posible formar colocando mayor cantidad de soluto del límite de solubilidad y a la temperatura de solubilidad. Fíjense que cuando les decía al principio de los 3 componentes, cantidad de soluto, volumen y temperatura, es porque estos 3 componentes es lo que define la solubilidad de ese compuesto en agua y a esa temperatura. Bajo ciertos principios termodinámicos, pudiéramos, por ejemplo, para el cloruro de sodio, tomando la misma referencia, colocar 40 gramos de cloruro de sodio, ¿verdad?, en 100 mililitros de agua, y mediante un proceso de calentamiento, lograr que se disuelva. Pero eso no sería una solución sobresaturada, sino que sería una solución, ¿verdad?, en la cual se disuelve al límite de la solubilidad de calentamiento. Pero si luego de calentarla y lograr una solución, yo dejo enfriar gradualmente hasta la temperatura de solubilidad, 0 grados centígrados, y esa solución se mantiene estable por un tiempo, ahí sí estaríamos hablando de una solución sobresaturada. Entonces, nuevamente enfocándonos, una solución sobresaturada es aquella que bajo ciertas condiciones es posible añadir mayor cantidad de soluto en el volumen de solvente determinado y a esa temperatura de solubilidad mediante un proceso de calentamiento, pero esas soluciones tienden a ser inestables en el tiempo y luego tienden más bien a precipitar o a cristalizar. Que de hecho, eso es un proceso que se utiliza cuando queremos lograr cristalizaciones mediante ese proceso termodinámico. Entonces, bueno, eso sería lo que es una solución sobresaturada. Entonces, bueno, de acuerdo a la solubilidad, podemos tener estos 3 tipos de soluciones. Y la solubilidad, nuevamente, es máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un volumen determinado de solvente y a una temperatura determinada. Hay factores que afectan la solubilidad. En el Brown, este capítulo aparece bien explicado todo lo que es la solubilidad. Les sugiero que luego de escuchar esta clase o de ver esta clase online, puedan dirigirse al Brown y poder leer este capítulo porque está bastante desglosado y bastante sencillo de entender, muy didáctico realmente. Entonces estos factores son estos 3. Naturaleza de los componentes, efecto de la presión y efecto de la temperatura. Vamos con el primero de ellos, naturaleza de los componentes. Y este término se refiere a las interacciones soluto-solvente. Fíjense que el grado en que una sustancia se disuelve en otra depende de la naturaleza tanto del soluto como del solvente o disolvente. Por supuesto que también va a depender de la temperatura y al menos en el caso de los gases, de la presión. Cuando hablamos de la interacción soluto-solvente, un factor que determina la solubilidad es la tendencia natural de las sustancias a mezclarse. Es decir, la tendencia de los sistemas más bien hacia el desorden. Porque fíjense que cuando, por ejemplo, el cloruro de sodio está formando su cristal con una energía de red determinada, está bajo un orden. ¿Se acuerdan? Incluso eso lo vieron en el tema de enlace iónico.
Y cuando va a formar una solución, más bien, se desordenan o se separan esas partículas del soluto junto con las partículas del solvente para permitir esa unión o esa interacción. Las fuerzas de atracción relativas entre las moléculas del disolvente y el soluto también desempeñan papel importante en el proceso de disolución, que eso lo vieron en el tema de enlace químico. Y en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de una disolución conformada por cloruro de sodio y agua, ¿verdad? Las interacciones que están allí presentes son del tipo ion-dipolo. En el caso de los iones provenientes de la sal y el dipolo proveniente del agua. En el caso, por ejemplo, si estuviésemos hablando de etanol en agua, ¿ok? Fíjense que aquí estamos hablando de, por ejemplo, una molécula de etanol en agua. Allí más bien estaríamos hablando de interacciones desde el punto de vista del puente de hidrógeno. Entonces, bueno, todo depende de las interacciones que ocurran. La fuerza de atracción entre las moléculas del solvente y en el caso, por ejemplo, de un gas, son principalmente de London, las cuales aumentan al incrementarse el tamaño y la masa de las moléculas del gas. Entonces, bueno, es importante para nosotros poder revisar las tablas de solubilidades para poder, digamos, identificar cuál es la solubilidad de un compuesto. Y en base a ese criterio poder saber para preparar una solución qué cantidad debo añadir de ese soluto y qué volumen debo considerar del solvente, por supuesto a la temperatura en que nos encontremos en ese momento en el laboratorio. En general, si los demás factores son comparables, es decir, en cuanto a las atracciones soluto y solvente, cuanto mayores sean las atracciones entre ese soluto y las moléculas del solvente, mayor será la solubilidad. Eso es algo bastante claro de entender, ¿verdad? A medida que exista mayor atracción entre el soluto y el solvente, mayor será la solubilidad. Por lo general, las atracciones dipolo-dipolo son favorables entre las moléculas del disolvente y el soluto. Los líquidos polares suelen disolverse fácilmente en disolventes polares. El agua no es solo polar, sino que también puede formar puentes de hidrógeno. Las sustancias con fuerza de atracción intermoleculares similares suelen ser mutuamente solubles. Las sustancias no polares tienden a ser solubles en disolventes no polares. Y los solutos iónicos y polares suelen ser solubles en diferentes solventes polares. Entonces, bueno, eso es importante reconocerlo. Y fíjense que aquí tienen unas reglas generales de solubilidad en agua que está bien descrito en el Brown. Por ejemplo, los ácidos inorgánicos comunes son solubles, ¿ok? Ácidos inorgánicos comunes que bien conocemos. Excepciones importantes, el ácido sulfídrico, ¿ok? O aquí en este caso el disulfuro. Ácidos orgánicos de baja masa molecular son solubles que tengan menos de 5 átomos de carbono, ¿ok? Aquí estamos hablando nuevamente de la solubilidad en agua, excepto ácidos orgánicos con más de 5 átomos de carbono. En el caso de la solubilidad, son solubles las sales de nitrato, acetato, ¿okay? Clorato, hiperclorato, cloruro, bromuro, yoduro, sulfato. En el caso de las sales de nitrato, ninguna tiene alguna excepción, tampoco las de acetato, ¿verdad? En el caso de las clorato, hiperclorato, tampoco ninguna. En el caso de las sales de cloruro, bromuro y yoduro, ¿qué excepciones hay de que no sean solubles en agua? Lo que son sales de metales como plata, mercurio y plomo. Entonces, por ejemplo, un cloruro de sodio es soluble, pero un cloruro de plata es insoluble. Un bromuro de magnesio es soluble, pero un bromuro de mercurio es insoluble. Un ioduro de potasio es soluble, pero un ioduro de plomo es insoluble. Y los solubles son, los sulfatos son solubles, corrijo, a excepción de los sulfatos de bario, de plomo, de mercurio y de estroncio. Es decir, que un sulfato de bario va a ser insoluble. Y esto es muy interesante, mis estimados estudiantes, porque justamente en función de esa solubilidad, ¿verdad? También vamos a ver reacciones de precipitación que van a ser claves para el momento de poder cuantificar diferentes tipos de compuestos. Es decir, una forma de identificar cantidades de sulfato es mediante su precipitación bajo sulfato de bario. Igualmente también su precipitación de cloruros, bromuros o ioduros bajo la forma de cloruro de plata, bromuro de plata y yoduro de plata. Eso se aplica muchísimo en el caso de la
marcha analítica de iones para identificar muestras de iones en agua. Eso lo van a ver también en el laboratorio. Y en este tema de soluciones, vamos a estar viendo las siguientes semanas ejercicios con respecto a esto. Continuando acá, los hidróxidos son insolubles en agua, a excepción de los hidróxidos de los compuestos de metales alcalinos, ¿ok? En el caso del sodio, potasio, ¿ok? Rubidio, cesio. En el caso de los compuestos de calcio, estroncio y bario. Es decir, que el resto de los hidróxidos son insolubles, excepto el de los metales alcalinos y hidróxido de calcio, estroncio y bario. Son insolubles las sales de carbonato y de fosfato, excepto la de carbonato de amonio y fosfato de amonio, y la de los cationes de metales alcalinos. Por ejemplo, un carbonato de sodio o fosfato de sodio. Las sales de sulfuro son solubles, exceptuando la de los compuestos de amonio, ¿ok? Y la de los compuestos de metales alcalinos, y calcio, estroncio y bario. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Tengan esta tabla a la mano, ¿verdad? Ténganla anotada en una hoja, en su cuaderno y en una hoja que la puedan ver con facilidad. Primero, porque para este tema va a ser clave para reconocer cuando ocurren las reacciones de precipitación, los que pueden precipitar y los que no. Y además, de una vez les sirve de complemento para cuando vean el tema número 7 de constante del producto solubilidad, poder reconocer fácilmente los compuestos que son solubles y los que son escasamente solubles. O sea, va a ser muy importante esta tabla de solubilidad para eso. La USP también establece un criterio de solubilidad en función de la cantidad o la parte del solvente requerida por una parte del soluto. Aquí en términos de proporción, desde el criterio descriptivo es desde las que son muy solubles hasta las que son prácticamente insolubles o insolubles. ¿Okay? Entonces, importante también reconocer, de acuerdo a la USP, cuáles son los criterios de solubilidad. Esto en el caso cuando hablamos de las materias primas. Continuando con los factores que afectan la solubilidad, el segundo de ellos es el efecto de la presión. Digamos que las solubilidades de los sólidos y de los líquidos no acusan un efecto apreciable de la presión, mientras que la solubilidad de un gas en cualquier disolvente aumenta al incrementarse la presión del gas, del disolvente. La solubilidad del gas aumenta en proporción directa a su presión parcial en disolución, y eso viene dado por la ley de Henry. Fíjense que la ley de Henry me relaciona la solubilidad del gas con una constante relacionada con los gases y la presión del gas. Es decir, que a medida que aumenta la presión, aumenta su solubilidad. Y eso lo podemos ver acá en esta figura, que en la medida que aumenta aquí la presión, ¿verdad? Aumenta esa energía cinética, aumentan los choques o contactos efectivos entre ese soluto y el solvente, y eso favorece la solubilidad. Por ello es que decimos que la solubilidad de un gas aumenta en proporción directa a su presión parcial sobre la disolución. Esta ley de Henry se puede entender cuantitativamente en función de la teoría cinética molecular. La cantidad de un gas que se disolverá en un disolvente dependerá de la frecuencia de choque de las moléculas del gas con la superficie del líquido y de que queden atrapadas en la fase condensada. Esto va a ser interesante, mis estimados estudiantes, sobre todo en el próximo tema, en el tema número 5 de equilibrio químico, donde van a estar hablando justamente de equilibrios en el caso de muchas fases gaseosas. Y finalmente el efecto de la temperatura. Fíjense que aquí tenemos en el Brown, ¿verdad?, unas tablas que predicen cuál es la solubilidad de diferentes tipos de sales, gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Y aquí la solubilidad para ciertos tipos de gases. En el caso de los sólidos, la solubilidad de la mayor parte de los solutos sólidos en agua aumenta al incrementarse la temperatura de la disolución, con algunas excepciones, ¿ok? Con algunas excepciones como esta que vemos acá, ¿verdad? Por lo general, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. En contraste con los sólidos, la solubilidad de los gases en agua
disminuye al aumentar la temperatura. Fíjense cómo es la solubilidad, ¿verdad? Y más bien aquí la tendencia es negativa. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. Y esto es importante en el caso de los gases, porque la menor solubilidad, por ejemplo, del oxígeno en agua, al aumentar la temperatura, es uno de los efectos de la contaminación térmica de lagos y ríos, ¿ok? Que se pierde gran parte de la cantidad de oxígeno por el efecto climático y el aumento de la temperatura, y por eso es que ocurre la pérdida de fauna y flora acuática. Entonces, bueno, aquí mediante el concepto de solubilidad ya lo podemos entender. Otro aspecto importante es poder analizar en función de esta tabla cómo será la temperatura, ¿verdad? Y cómo será la solubilidad de ciertas sustancias. Por ejemplo, para este compuesto que tenemos acá, ¿verdad? El nitrato de plomo 2. Fíjense que aquí esta franja de color amarillo nos indica cómo es su solubilidad en 100 gramos de agua, ¿verdad? Entonces, los valores que vemos acá son de temperatura y los valores que vemos acá es de la solubilidad. Entonces, si lo vemos aquí, cuando estamos hablando de 40 gramos de esta sal, si extrapolamos a la gráfica, ¿verdad? Sería aproximadamente 5 grados centígrados. Entonces diríamos que una solución saturada de nitrato de plomo 2 a 5 grados centígrados contiene 40 gramos de nitrato de plomo 2 en 100 gramos de agua. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cloruro de sodio? Que decíamos que a 100 mililitros la solubilidad a 0 grados centígrados era de 35,7. Bueno, justamente de esta tabla es que se saca. Y es importante entonces que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Hacer ejercicios con esta tabla porque en función de eso pueden describir cuál será su solubilidad y poder saber cómo será una solución insaturada o saturada dependiendo de la cantidad de sal en 100 gramos de agua y a una temperatura determinada. Muy bien, eso es con respecto a la solubilidad, que incluso sabemos que podemos clasificar las soluciones en insaturada, saturada y sobresaturada. Hay otra manera también de clasificar las soluciones, que es un punto medular en este tema, y es en función de expresar la concentración de esa solución, es decir, en función de la cantidad de soluto por cantidad de solución o en algunos casos también por cantidad de solvente. Y los criterios que se establecen para ello son desde un punto de vista cualitativo y desde un punto de vista cuantitativo. Desde un punto de vista cualitativo, las soluciones se pueden clasificar en diluida y en concentrada. Y desde un punto de vista cuantitativo, se pueden clasificar de acuerdo a la relación que se emplee para determinar la concentración o expresar su concentración. Si es en términos de unidades físicas o si es en términos de unidades químicas. En el primer caso es bastante sencillo. La forma de expresar la concentración de una solución desde un punto de vista cualitativo puede ser diluida o concentrada. Fíjense que cuando hablamos de un punto de vista cualitativo, estamos hablando de calidad, ¿ok? Calidad de una solución. No estamos estableciendo cantidad, sino estamos estableciendo simplemente un criterio en función de la calidad de la misma. Una solución, por ejemplo, que esté diluida, ¿verdad? Fácilmente la podemos apreciar, ¿verdad? Porque a simple vista se ve que está con menos cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solvente que se aprecia. Una solución que está concentrada se ve a simple vista que está con bastante cantidad de ese soluto. Y, por ejemplo, ¿no? En el caso de la vida cotidiana, si ustedes van a preparar un Nestí, ¿verdad? Y ese Nestí le dice que para que quede, digamos, muy bien, el empaque le refieren que debe colocar 2 cucharadas de Nestí por cada 150 mililitros de agua. Entonces, bueno, ahí tendríamos una solución que desde el punto de vista de la calidad está bastante bien. Pero supongamos que usted más bien quiere que esté más concentrado y le coloca, en vez de 2 cucharadas, como dice el empaque, le coloca 4 cucharadas. Bueno, se va a ver realmente bastante concentrado y cuando lo pruebe va a saber muy fuerte.
Fíjense que desde el punto de vista de la calidad diríamos que estaría concentrado. Bajo las condiciones del empaque estaría, digamos, en su punto. Y supongamos que más bien usted ya se está acabando el Nestí y ya nada más le queda la posibilidad de colocar media cucharadita de Nestí en la misma cantidad de agua, los 150 mililitros. Se va a ver opaca esa solución. Entonces usted la prueba y dice, uy, esto está diluido, ¿ok? Esto está insípido. Entonces fíjense que desde ese punto de vista cualitativo, sin saber tal cual algunas cantidades, usted puede clasificar esa solución. Esto lo sabemos incluso de nuestra vida cotidiana. Cuando justamente preparamos un jugo o una bebida, ¿verdad? Podemos apreciar en función de nuestras papilas gustativas si está diluido o si está concentrado. Una solución diluida es una disolución con una concentración relativamente baja de soluto y una solución concentrada es una disolución con una concentración elevada de soluto. Y desde un punto de vista cuantitativo, ahí sí estamos hablando de cantidades. Y esas cantidades las podemos expresar de acuerdo a la unidad que se tome como referencia para expresar la concentración, que puede ser bajo unidades físicas o bajo unidades químicas. En el caso de las unidades físicas, se toma como referencia para la masa o para el soluto o para el solvente y por ende para la solución, una unidad física medible tal como la masa y tal como el volumen. ¿Se acuerdan que son propiedades de la materia que vimos en la clase introductoria? ¿Okay? Que son propiedades extensivas, que no dependen de la cantidad. ¿Okay? Entonces, bueno, en ese caso podemos tomar como referencia o la masa y el volumen, que es una unidad física medible, para expresar la relación del soluto con la solución. Es decir, el soluto y el solvente que al final forman ese conjunto que es la solución. Desde el punto de vista de unidades químicas, consideramos dos unidades que son intrínsecas de cada sustancia y que son químicas, los moles y los equivalentes. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase introductoria también hablamos del mol, que es una unidad creada por los químicos para medir cantidades determinadas de sustancias y que se relacionaba con la masa molecular o la masa atómica, dependiendo si es un elemento o si es un compuesto, se relacionaba con el número de Avogadro y se relaciona con los equivalentes, que de eso vamos a estar hablando en las próximas clases. En resumen, con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, en la clase 1 vimos lo que eran las mezclas heterogéneas, las homogéneas, que son las soluciones, la interfase, que son los coloides, y en función de eso también veíamos las diferencias y las similitudes de acuerdo a las fases que presenta en cuanto al tamaño. Tienen incluso un video complementario en el campus virtual y les dejé un foro para que puedan discutir al respecto. El día de hoy hemos estado hablando de las mezclas homogéneas y de las soluciones en función de la solubilidad. Y de acuerdo al criterio de solubilidad podemos clasificar las soluciones en insaturada, insaturada y sobresaturada. Y ahora ya sabemos también cuáles son los factores que afectan la solubilidad, naturaleza de los componentes, específicamente en función de la interacción soluto-disolvente, el efecto de la presión y el efecto de la temperatura. Y eso es, digamos, que todo el contenido correspondiente a la clase de hoy, que es nuestra tercera sesión. Adicionalmente, hemos visto que esas soluciones o mezclas homogéneas se puede expresar su concentración desde un punto de vista cualitativo, ¿verdad? En diluido, concentrado, o cuantitativo en función de unidades físicas y unidades químicas. Y para nuestra próxima sesión, nuestra próxima clase, vamos a hablar en detalle, en primer lugar, de las unidades físicas y en segundo lugar de las unidades químicas. Recordando que las unidades físicas miden una unidad física medible, tal como la masa y el volumen, y las unidades químicas miden lo que son los moles y lo que son los equivalentes. Entonces, bueno, esto sería el contenido del día de hoy y nos seguimos viendo y escuchando en una próxima sesión.